Hacía una semana que habían salido del puerto de Estambul. Viajaban tranquilos, pensando en la enorme carga de ayuda que llevaban a Gaza, 10.000 toneladas, y con la que esperaban romper el bloqueo israelí sobre el territorio. I am Gaza, we are all Palestinian. Yo también soy Gaza, todos somos palestinos. Entre los viajeros, parlamentarios europeos, diputados israelíes, periodistas y un largo ejército de personas vinculadas a ONGs, sobre todo de Turquía. En conjunto casi 700 activistas de diversas nacionalidades, creencias y religiones. All the world knows that we have only humanitarian goods like medicine, like for education, for pre-constructed houses and wheelchairs and all those things. It's absolutely civil goods and humanitarian goods. And they can't stop us. Hacia las 4 de la madrugada se empiezan a divisar luces y sonidos de lanchas, pese a que están todavía en aguas internacionales. La Armada israelí les advierte, según la imagen difundida por sus autoridades, de que entran en zona prohibida, combinándoles a dirigirse al puerto de Asod. Mavi Marmara se están acercando a una zona de hostilidades, sometida a bloqueo naval. La costa de Gaza y el puerto de Gaza están cerrados a todo tráfico marítimo. Todo el barco despertó bruscamente mientras los periodistas que iban a bordo tomaron las cámaras para seguir emitiendo a través de Internet. Encontramos a unas 90 millas de la costa y 3 fragatas israelíes nos están amenazando. Allá al fondo tenemos una de ellas que podemos ver desde aquí y las otras 2 suponemos que están en algún radio cercano a esto. Ha cundido la alarma dentro del barco, como veis ya estamos todos con los chalecos salvavidas y la gente está preparada ya también para hacer una resistencia pacífica en el caso que se nos ocurra atacar esta noche. A partir de ahí desconcierto y disparos, y el barco convertido aparentemente en una batalla campal, con militares israelíes desembarcando por todas partes, algunos recibidos a golpes por los activistas, según difunden las autoridades israelíes. Del otro lado, numerosos activistas heridos, según las imágenes de la televisión turca. Todos los periodistas siguen haciendo su trabajo porque en ningún momento nos imaginamos que se estaba utilizando fuego real. Jamás pudimos imaginar que se trataba de fuego real, ni granadas reales, hasta que escasísimos momentos después empezamos a ver a nuestro lado cómo aparecían heridos primero en las piernas, con heridas en las piernas, y luego cuando entramos a refugiarnos cerca de la zona de prensa vimos que dentro ya se encontraban heridos con balas, heridos de por todas partes, sangre por todas partes. Una verdadera locura, un caos total, las enfermeras ayudando, los servicios médicos, todos los periodistas ayudándose uno a otro. En el Mavi Marmara viajaba el grueso de la expedición, el resto en otros 4 buques, sobre todo de carga, donde no se sabe si hubo enfrentamientos. A mí me daba la sensación que estaba esquivando balas cuando estaba en el barco. Es que estaba como en las películas de guerra, que casi van por el suelo, ¿no? Escondiéndose de las balas que no les toquen. Pues yo hubo ratos que me sentía así. Y sí, tenía la opción de irme a esconder dentro del barco, pero es que si me iba a esconder dentro me sentía como menos protegida, al menos fuera sabía lo que estaba pasando, ¿no? Y teníamos la responsabilidad de grabarlo. Una vez tomado el barco, los militares separaron a los activistas en 2 grupos y así continuaron la navegación de 20 largas horas hasta el puerto de Asod, en la costa israelí. Cuando nos separaron, estábamos en las terrazas, los que éramos europeos, de alguna manera, nos sentaron en lo que eran los sillones de lo que eran los asientos del barco en el exterior de las terrazas, ¿no? Y todos los musulmanes, mientras nosotros estábamos en bridas en las manos, todos los musulmanes estaban con bridas en la espalda y puestos de rodillas en el suelo.
Eso, o sea, es otra imagen, o sea, que me pareció de un excesivo racismo, que son de ese tipo de imágenes que generan odio en el mundo. Al final, el asalto al buque se saldaría con 9 muertos y casi 50 heridos entre los activistas y varios heridos también entre los soldados israelíes. Las autoridades hebreas justificaron la acción en todo momento en que sus militares se defendieron ante los ataques y en que no podían permitir que un barco con extremistas y armas llegara hasta Gaza. Las lanchas no han sido humanitarias. La operación no ha sido humanitaria. Los tripulantes no han sido pacifistas. Han sido gente que pertenecía por mayoría a organizaciones vinculadas con grupos yihadistas y terroristas como son Hamas, Al-Qaeda y otras. Israel ofreció descargar la ayuda humanitaria en el puerto israelí de Ashdod y de hecho se lo hizo, pero los organizadores han rechazado esta variante porque todo lo que interesaba ha sido llegar a Gaza, una zona, Gaza, dominada por una banda terrorista como es el Hamas, que convirtió la ciudad y los alrededores a una base militar desde donde se lanzan todos los días, misiles y cohetes contra ciudadanos israelíes en la región que bordea la franja. Lo que hace Israel viola las leyes internacionales. Es un acto de piratería y terrorismo de Estado. Israel ha añadido una página nueva a su historial de violación de la legalidad internacional. La respuesta a nivel popular es excelente y la respuesta a la agresión a nivel oficial ha sido buena también. No es suficiente condenar y denunciar, sino que más bien hace falta tomar medidas contra Israel para que esos hechos no se repitan. La respuesta en las calles desde Madrid a París, Indonesia o especialmente Turquía, de donde eran casi todos los fallecidos y heridos, se sucedieron en la semana. Mientras, tras maratonianas reuniones, ni la ONU, la Unión Europea o la OTAN condenaron expresamente a Israel, al que sí pidieron una investigación exhaustiva e imparcial de lo ocurrido. Es vital que haya una completa investigación para determinar cómo ha ocurrido esta masacre. Creo que Israel debe darnos urgentemente una explicación. Sí hubo condena de la Liga Árabe y del gobierno turco, uno de los pocos aliados de Israel en la zona y cuyo país ha quedado conmocionado con lo ocurrido. Las críticas llegaron incluso de la propia prensa israelí, que cuestionó el modo de dirigir a las unidades de élite de su ejército. Yo creo que no ha hecho nada más que empeorar una cosa que de por sí ya está bastante podrida, ¿no? Los propios israelíes, hubo un ministro muy famoso en 1973 que dijo que los árabes nunca perdían, o los palestinos nunca perdían una oportunidad de perder una oportunidad. Y yo creo que eso les está pasando ahora a los israelíes. Porque lo que ha pasado ahora, desde luego, no beneficia en absoluto la imagen internacional de Israel. No beneficia sus objetivos estratégicos a medio y largo plazo, no beneficia a su aliado americano, que también sufre los efectos de la mala imagen derivada de los hechos israelíes, y en teoría solamente le da alas a Hamas. Es una victoria política de Hamas. Solo unos pocos entre los centenares de detenidos serían liberados y expulsados del país de inmediato. El resto seguiría el camino de centros de detención, como la cárcel de Beersheba, al negarse a firmar órdenes de deportación que no comprendían ni sabían qué cargos implicaba. Fue la presión de la OTAN, presionada a su vez por su socio turco, la que combinaría a Israel a liberar con rapidez a los presos, entre ellos a los 3 activistas españoles. No pudimos llamar a nuestros familiares, no se nos permitió hacer ningún tipo de llamada, no tuvimos ningún tipo de contacto con ningún abogado. A mí me interrogaron durante 1 hora y pico en una sala agentes que no se identificaron, o sea, ni como policías ni como nada. O sea, yo di por hecho que era la inteligencia israelí. Era difícil, era una situación difícil.
Finalmente, en 48 horas todos fueron expulsados del país y fue entonces cuando se empezaron a conocer testimonios de lo vivido. Parecía una guerra. Nos sentimos secuestrados. Hemos vuelto con lo puesto y el pasaporte. Esto va contra la ley internacional, igual que el bloqueo a Gaza y Palestina. El principal problema es el bloqueo de Gaza, no esta tragedia. Hacemos un llamamiento para que una comisión internacional investigue este trágico suceso, que creo fue deliberado. Conmocionados vimos bajar también en Estambul a los 3 españoles. David, que trabaja para una televisión de Venezuela, Laura y Manuel, también informadores para su ONG Cultura y Paz. Nos han robado todo nuestro equipo de periodistas, nos han robado todo nuestro trabajo, nos han golpeado, nos han amenazado, nos han insultado, encapuchados, enmascarados. Solo puedo comparar que lo que nosotros hemos vivido en un día en un barco es lo que los palestinos viven cada día ellos. Mientras, una enorme manifestación despedía en Estambul a los 9 fallecidos. El silencio informativo impuesto por Israel hizo que cientos de familias no supieran durante días si sus seres queridos figuraban entre los vivos o siquiera entre los heridos. La Flotilla de la Libertad se formó a iniciativa de la ONG turca IHH, dedicada a la ayuda humanitaria, a la que se sumaron otros movimientos como Free Gaza, que cuenta entre sus filas con el obispo sudafricano Desmond Tutu, o Cultura y Paz, la ONG a la que pertenece Manuel Tapial y que creó hace 14 años su padre, Manuel Espinar. Una larga carrera de ayuda a países y poblaciones amenazadas por las guerras, como Cuba, Bosnia, el Congo o Irak, porque detrás de las guerras, dice Manuel, siempre hay quien se beneficia económicamente. 40 nacionalidades, 3 religiones, iban árabes, musulmanes, e iban gente judía, judíos que habían sufrido el Holocausto. Eso era la flotilla. Entonces era la flotilla de la Alianza de las Civilizaciones y de la solidaridad. Y ahí nos metimos. Y si te digo la verdad, con alegría, cargamos nuestros macutos llenos de libros, prácticamente, que es lo que nosotros llevábamos. Nosotros no podíamos aportar desde España, no íbamos a cargar cemento ni cosas de esas, pero sí llevábamos la alegría de los libros, demostrar a aquellos niños que no están solos, que hay niños que piensan en ellos, y ese era nuestro compromiso. Y digo con mucha alegría, nunca nos hubiésemos imaginado que esto iba a terminar así. Aunque aliado de Israel, pero presionado ante su opinión pública, Egipto abrió esta semana su frontera con Gaza para dar alivio al 1,5 millones de personas que viven prácticamente recluidos desde hace 3 años. Este año muchos niños se quedaron sin escuela porque faltan y no está permitido introducir cemento por si Hamás lo utiliza para construir búnkers. La situación está empeorando cada día que pasa. La ayuda es una cuarta parte de lo que solían permitir antes, incluso durante la Intifada, y una 10ª parte de lo que solían permitir antes de 2000, que es lo necesario para que 1,5 millones de personas puedan llevar una vida normal. Lo único que dejan entrar son productos de papelería y comida, y con eso no basta. El 80% de la gente obtiene comida de la ONU, pero la comida que traemos no representa más que el 60% de sus necesidades calóricas diarias. La gente apenas sobrevive, apenas llega a la pura subsistencia. A medida que avanzaba la semana, los líderes internacionales avanzaban hacia una petición más clara para que Israel levante o al menos suavice el embargo de Gaza. El duro viaje del Mar de Mármara podría tener así su leve recompensa, nunca pagada con ninguna vida. De momento, el Rachel Corrie, el barco humanitario que quedó rezagado, ha sido también detenido, pero esta vez de forma pacífica. Se cierra así un capítulo más de la interminable historia de violaciones de los derechos humanos por unos y otros actores en esta castigada región.